Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del curso de Ruby on Rails, desarrollado por la comunidad de www.cesarcancino.com. Continuamos aprendiendo a trabajar con este entorno de desarrollo llamado Ruby on Rails. Y por ahí voy a hacer un par de comentarios, muchachos. Uno, muy agradecido por el apoyo que tuvimos en la primera prueba básica que hicimos en el canal de Capa 8. Gracias a todos por el enorme apoyo que tuvimos. Había bastante gente conectada, así que muy agradecido de mi parte y por parte también del profesor Edgardo Álvarez y el profesor Kaiser. Otra cosa también, comentar un poco que he tenido de seguido poniéndome en contacto con comunidades de desarrolladores de Ruby on Rails y por ahí he ido recogiendo feedback respecto de que es efectivo, de que Ruby on Rails está tomando fuerza de una manera vertiginosa en los desarrollos web. Y la razón que me dieron la mayoría de las personas a quienes consulté me parece bastante apropiada compartirla con ustedes antes de ir a colocar manos en el código. Mientras hacemos eso, creo que así vamos ganando tiempo. Vamos a abrir una consola acá y vamos a crear nuestro proyecto para que vamos ganando tiempo. Entonces vamos a crear acá nuestro proyecto Rails New Video 5, ¿cierto? Esperamos que se cree el proyecto ahí. Y les comento que tuve la posibilidad, como les digo, de conversar con esas personas y me decían mira César, lo que pasa es que Ruby on Rails, a diferencia de otras plataformas como PHP por ejemplo, te obliga a trabajar de manera ordenada. Entonces por ahí PHP nativamente hablando, dejando por supuesto los marcos de desarrollo como pueden ser los frameworks por ejemplo, o algún otro patrón, ¿verdad? Algún otro gestor de procesos. Ruby on Rails trae solucionadas varias temáticas asociadas al orden y a la escalabilidad del código. Entonces eso lo hace más potente que PHP por ejemplo. A pesar de que por ahí, ojo, sabemos que nosotros somos una comunidad que hemos estado bastante tiempo trabajando con PHP, pero es importante tener presente que Ruby on Rails es una herramienta que va a ir tomando bastante fuerza. Voy a crear acá el controlador con el que vamos a trabajar. Primero hay que entrar, ¿cierto? Rails Video 5, Rails S, voy a echar a correr el servidor. Y desde ese punto de vista, muchachos, entonces, eso es lo que he ido como un poco recogiendo por parte de las comunidades de desarrollo de Ruby on Rails, para que también lo tengan presente a la hora de ir evaluando la posibilidad de ir migrando algunas de las aplicaciones que ustedes tienen a un entorno de trabajo que corra dentro del framework Ruby on Rails. Es interesante tener presente eso. Otra cosa que por ahí me comentaban es que no hay muchos proveedores de hosting todavía que soportan Ruby on Rails, pero bueno, ustedes ya saben que acá en plussoluciones.com ya tenemos eso resuelto. Y por ahí hay otros también, cosa de que revisen ustedes en la red y se van a encontrar con varios proveedores de hosting que derechamente ya están dando el soporte a sus clientes para trabajar con el entorno de trabajo llamado Ruby on Rails. Así que nada, no hay excusa, no hay nada que temer, no hay nada que decir y solamente animarse a ir probando el Ruby on Rails. Ni hablar, por ejemplo, que hay personas que trabajen en sistemas locales, en redes locales, por ejemplo, software intranet y ese tipo de cosas. Animarse, muchachos, animarse a implementar Ruby on Rails, que la herramienta no muerde. Ya vieron que no muerde, es bastante intuitivo el lenguaje y es bastante flexible. Ya hemos visto que podemos intercalar código Ruby on Rails con HTML, así que tampoco es tan grave el cambio de las personas que vienen con PHP. De hecho, una cosa interesante de tener presente, muchachos, es cierto que PHP es uno de los lenguajes más ocupados, pero también es cierto que PHP está un poquito desgastado. Entonces por ahí ya las empresas están buscando otras cosas, van a empezar a probar con Ruby on Rails, van a empezar a probar con Python y su framework Django, así que a tener ojo con eso. Vamos a revisar acá si ya tenemos corriendo el servidor para comenzar a trabajar. Ya esto ni lo explicamos, pues esto lo hicimos así derechamente, ni siquiera nos complicamos la existencia, ¿verdad? Tenemos corriendo el servidor, vamos a crear un controlador, entonces vamos a tener que abrir otra consola.
para crear nuestro primer controlador, que es con el que vamos a trabajar los ejemplos de hoy. Entonces vamos a crear acá cd video 5 rails generate, ¿cierto? Controller prueba index, y vamos a crear uno que se llame 2, por ejemplo. Ok, ahí están. Sería el controlador prueba, y vamos a crearlo con dos vistas porque vamos a manejar dos instrucciones, dos elementos, dos temas vamos a ver hoy. Entonces esperamos ahí que se cree, ¿verdad? Y en estricto rigor lo que vamos a ver hoy es, vamos a seguir introduciendo manos en el código. Por ahí yo les dije en el video pasado que vamos a hacer algún ejemplillo con alguna librería, ¿verdad? jQuery, ese tipo de cosas, pero me parece interesante primero enseñarles esto, que es lo que vamos a ver hoy día, que dice relación con el manejo de arreglos dentro de Ruby on Rails, para que sigamos conociendo el lenguaje como tal, ¿ya? Y vamos a ver la declaración de funciones dentro de Ruby on Rails también. Acuerdan que yo les decía que ahora las funciones van a definirse con la palabra reservada def, ¿correcto? Entonces vamos a ir aprendiendo a manejar esa terminología. Más que todo, estos videos son de introducción a la sintaxis, porque tal y como les dije el lunes en la charla en capa8.tv, les decía que si tú aprendes a programar en un lenguaje, aprendes bien, ¿verdad? Puedes trabajar con cualquier otro, porque la sintaxis es lo único que va a variar siempre. ¿Ok? Así que ojo con eso, muchachos. Entonces, si ya sabes programar en PHP o en .NET o lo que sea, no te va a costar tomar Ruby on Rails, sobre todo si alguna vez te tocó trabajar con el modelo vista controlador. ¿Ok? Así que nada, muchachos, vamos a colocar manos en el código. Entonces vamos a abrir el controlador que creamos, en este caso prueba index. Bueno, yo aquí ya lo tenía abierto. Ahí estamos, perfecto, está corriendo sin ningún problema. Vamos a ir a nuestro editor. Aquí tengo mi ayuda de memorias con el que estaba trabajando. Voy a ir a crear voy a ir a abrir en este caso la vista del video 5. Vamos a abrir el directorio apps, el directorio views, vamos a ir a prueba, y ahí tenemos las dos vistas, ¿cierto? Index y 2. Vamos a abrirlos los dos. Ok, vamos a trabajar primero acá en el como que se me corrió el panel acá. Ok, aquí también. Esta ptana que me tiene medio complicado. Ok, ahí están las dos vistas, acá está el ayuda de memorias con el que yo voy a trabajar. Bueno, si quieren mirarlo ahí para el video y darle una mirada, en todo caso vamos a ver todo esto, así que no te preocupes por eso. Se ve intimidante, ¿eh? Pero tranquilos, que no lo es. ¿Ok? Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar un título acá. Vamos a borrar eso. Y vamos a colocar un título que va a decir, por ejemplo, trabajando con arreglos en Ruby on Rails. Bien, o ROR, como lo quieran llamar. Recuerden que la abreviación de Ruby on Rails se escribe así. Muchas veces pueden buscarlo de esta manera en Google. De hecho, si lo buscamos en Google rápidamente, se van a encontrar con que bueno, yo estaba viendo apuntes también sobre la clase array. Entonces ahí podrías buscar ROR y te debiera aparecer información sobre Ruby on Rails. No, lo que pasa es que esa palabra parece que la tienen posicionada de otra manera. Entonces, espérate, vamos a colocar un espacio ahí. ROR, exactamente, lo que pasa es que estaba tomando un nombre de grupo musical, parece. Entonces, ROR está muy asociado a el término Ruby on Rails. De hecho, si te tocara crear una campaña en Google AdWords o cosas así, esta sería la palabra clave, la clave del éxito de tu campaña. ¿Ok? Bien, como te digo, yo estaba buscando referencias acá en Maestros del Web. Encontré bastante información sobre lo que es el trabajo con arreglos, así que de todas maneras yo te lo voy a explicar ahora, pero por ahí podrías revisar este enlace que está como bien interesante. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos entonces a trabajar. Voy a apagar el chat para no tener problemas de sonido ni nada de eso, que nadie nos vaya a hablar ahí mientras estamos conversando sobre código, que es la conversación para mí más entretenida que hay. Entonces actualizamos y acá ya tenemos nuestro título. Si revisamos, ¿verdad?, el código fuente, cargaron todas las librerías y toda la parafernalia necesaria para que nuestra aplicación corra sin ningún tipo de problema. Bien, nosotros ya sabemos que podemos ir intercalando código HTML con el código PHP colocando los tags identificadores. En este caso
este sería código HTML, ¿cierto? Y este sería código Ruby on Rails. Por lo tanto, acá podrías perfectamente generar un comentario que diga trabajando con arreglos. Si vas al navegador, actualizas, no debiera pasar nada, ¿verdad? Porque no hiciste ningún cambio, simplemente generaste unos tags vacíos, ¿verdad? Con un comentario, que recuerda el comentario no hace nada. Entonces, un arreglo en Ruby on Rails lo vamos a definir con la siguiente sintaxis que te voy a mostrar ahora, pero a ver, para las personas que no saben lo que es un arreglo, un array, se les llama arreglos, o también se les llama arrays, pueden encontrar de esta forma, array o vectores. ¿Ok? Arreglos, arrays o vectores. ¿Qué son? En este caso son variables que me permiten almacenar más de un dato. ¿Ok? Yo, por ejemplo, en los videos anteriores te enseñé a crear variables, definirlas e incluso a declararlas de manera simultánea, a declarar más de una variable y asignarla de manera simultánea. Vimos todo eso. ¿Ok? Bueno, un arreglo entonces es una variable que te permite almacenar varios datos. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la implementación de sus índices. Cada dato ocupa una posición dentro del arreglo. Las posiciones comienzan a contar desde 0 en adelante, es decir, la posición 0, posición 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ok? En cada posición tú puedes almacenar un dato, ya sea una cadena o un dato numérico. En este caso, por lo que estaba leyendo, voy a probarlo ahora a ver si no me da algún error. Ruby on Rails te permite almacenar distintos tipos de datos en un mismo arreglo. ¿Cómo se definen? Por ejemplo, podrías crear un arreglo llamado A, que igual que creas una variable, y le vas a decir que sea igual a través del operador de asignación. Vas a abrir corchetes, punto y coma al final, interesante, y acá, por ejemplo, vas a ir colocando separados por comas cada uno de los elementos del arreglo. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el primer valor podría ser hola, como una comilla, como una cadena. El segundo valor podría ser chao, y el tercer valor podría ser un número. ¿Ok? Entonces, hola representaría la posición 0 de tu arreglo, chao representaría la posición 2 de tu arreglo y el número 23 representaría la posición número 3 de tu arreglo. Si yo ahora voy al navegador y actualizo, a no ser que tenga algún error, me debiera aparecer la pantalla solamente con el texto, ¿verdad? Sin ningún tipo de error, porque significa que el arreglo está bien definido. Por lo tanto, como primer aspecto técnico, decir que el arreglo se define asignando a la variable un corchete que va a tener una serie de valores separados por coma que pueden ser de distinto valor. Eso en primera instancia. Segundo, nosotros podemos saber cuánto es el largo de un arreglo a través de la cantidad de posiciones que tiene. Es decir, que nosotros podemos decir que un arreglo es un elemento que tiene varias posiciones o que tiene n posiciones. ¿Ok? Un arreglo, muchachos, también hay que decirlo que es un elemento que nos permite en este caso, por ejemplo, almacenar distintos tipos y imprimir cualquiera de sus valores en pantalla. Si yo quisiera, si la variable A fuera una variable normal, yo lo que haría sería, ¿cierto? Imprimiría eso y colocaría A, ¿cierto? Si fuera una variable normal. Veamos lo que sucede, veamos lo que nos muestra el navegador o si nos da algún error. Fíjate, nos mostró todos los índices, todas las posiciones que tiene el arreglo. ¿Ok? Perfecto, significa que la variable A está bien definida como un arreglo. ¿Ok? Sin embargo, el objetivo de los arreglos es que yo pueda almacenar varios datos y poder acceder a cada uno de esos datos por separado. Porque la verdad no tiene mucho brillo, no tiene mucho sentido que yo creo la variable como arreglo e imprimir la variable con todos los datos. No tendría sentido, de hecho es horrible la forma en que me los imprimen. Habría que quitarle los corchetes con funciones para cadena, quitarle las comillas, en fin, no tiene como mucho sentido. Entonces lo que hay que hacer es, o cómo entender los arreglos es ir valor por valor. Es decir, yo debiera poder imprimir solamente la palabra chao, o solamente hola, o solamente 23. Si partimos de la premisa de que las posiciones comienzan a contar desde el 0, entonces hola sería la posición 0, chao sería la posición 1 y 23 sería la posición 2. Y tendríamos un arreglo de largo 3, es decir, que tiene 1,
2, 3 posiciones. Ojo con eso, sobre todo a los que son novatos, que nunca han pasado por otro lenguaje y se vinieron directamente a aprender acá. Ojo con eso porque, fíjate, acá comienza a contar desde el 0, 1, 2, pero este es un arreglo que tiene un largo de 3 elementos. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, por ejemplo, yo acá si quisiera imprimir el valor de hola, simplemente tendría acá que colocar A, abrir corchete e indicar en este caso el número de la posición. Por ejemplo, la posición 0. La posición 0, entonces ahora se me debería imprimir en pantalla la palabra hola. Vamos a ver. Efectivamente. ¿Te fijas? Ahora se me imprimió en pantalla la palabra hola porque estoy haciendo referencia a la posición número 0. Si hacemos referencia ahora a la posición 1, ¿qué se nos debería imprimir? Exactamente, la palabra chao. Vamos a ver. Perfecto. Hasta aquí, facilito. Nada nuevo, o para los que vienen, no pasaron por otros lenguajes de programación, quizás les sea un poco difícil de digerir esto, pero es cosa que le des una vuelta. La verdad no tiene mucha ciencia tampoco. ¿Ok? Partamos de esa premisa. Nosotros también podríamos, por ejemplo, saber, y de hecho es muy importante saberlo porque muchas veces a nosotros se nos va a entregar un arreglo del cual no vamos a tener la certeza de cuántas posiciones tiene. Eso va a pasar, por ejemplo, cuando trabajemos con arreglos dinámicos. Ya más adelante vamos a ver ese tema. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener una forma dinámica, ¿verdad?, de entender o de poder saber cuál es el largo del arreglo sin tener que mirarlo. Por ahí, siempre cuando yo ocupo la palabra dinámica, he recibido bastantes explicaciones o bastantes definiciones de eso. Entonces, por ahí te comento que se le llama una aplicación dinámica a aquella que cambia sus datos o cambia sus contenidos en torno a la interacción del usuario, lo que se denomina como programación orientada a los eventos. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces es importante que se entienda qué es una aplicación dinámica para que cuando yo lo mencione, ¿verdad?, estemos hablando el mismo idioma, porque si no, imagínate. Ok, tenemos acá entonces que ya sabemos crear un arreglo, ya sabemos cómo funciona el tema de las posiciones, y ahora, ¿qué nos quedaría ver? Por ejemplo, cómo saber el largo del arreglo. Entonces vamos a colocar aquí un espacio con un HR, por ejemplo, para que se coloque una línea horizontal, y vamos a escribir acá el largo del arreglo A es igual a, vamos a abrir, y vamos a colocar acá el nombre del arreglo, punto, y vamos a usar la propiedad que te enseñé el otro día, que es length, que recuerda que esta también te sirve para determinar el largo de las cadenas, ¿verdad?, el largo de las variables. Entonces también esta función te permite, hasta donde yo sé, lo acabo de leer, te permite conocer el largo, es decir, la cantidad de posiciones que tiene un arreglo. Por lo tanto, acá me debería imprimir en el navegador el largo del arreglo es igual a, esto es código HTML, ¿cierto?, igual a la definición acá, que debiera imprimirse el número 3, exactamente, porque tiene 3 elementos. Vamos a ver. Actualizamos y efectivamente me dice que el largo del arreglo es igual a 3. Si yo le agrego otro elemento, por ejemplo acá algún otro texto, por ejemplo mamá, entonces ahora si yo actualizo el navegador, el 3 debiera cambiar por un 4. Exactamente, ¿te fijas? Interesante, ¿verdad? Hasta ahí todo clarito con los arreglos, pues nada nuevo, ¿verdad? O por ahí o las personas que vienen del mundo de la programación de PHP, por ejemplo, hasta aquí nada nuevo. Uno dirá, entonces, nada, profe, Ruby on Rails no tiene nada nuevo, no me sirve. Tranquilo. Mira, nosotros también podríamos trabajar de esta forma. Mira, por ejemplo, podrías tener un arreglo B, por ejemplo, igual a cualquier cosa, por ejemplo, algún número. En este caso, el arreglo B tiene dos posiciones. La 0 es 34 y la posición 1 es 23. Fíjate que yo ahora podría crear un arreglo, otro arreglo, en este caso lo voy a llamar C, por ejemplo, y ese arreglo C va a ser igual al arreglo A más el arreglo B. Voy a colocar punto y coma acá para separar las instrucciones, y esto me generaría que las posiciones del arreglo A se mantendrían
y además se le sumarían las posiciones del arreglo B. Probémoslo. ¿Cómo podríamos saber eso? Tendríamos que ocupar este código que tenemos acá con un HR, ¿cierto? Y decir que el largo del arreglo C es igual a c.length. ¿Cuántas posiciones me debiera dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque el arreglo C trae las posiciones de la variable A más las posiciones de la variable B. Vamos a ver si es cierto, porque por ahí me puede dar error. Efectivamente, ¿te fijas? Me sumó en este caso las posiciones que tenía el arreglo B, se las sumó al arreglo A y ahora tengo 6 posiciones. Eso lo estaba leyendo recién acá, donde te dije en este post que está re bueno, en donde te explican lo del método más. También tienes el método menos, que lo que hace es restar, en este caso, valores de los arreglos. También los puedes multiplicar. Mira, tienes este otro operador que, por ejemplo, lo que hace es asignarle valores a los arreglos, es decir, agregarle posiciones. Por ejemplo, aquí, en este minuto, la variable C es un arreglo de 6 posiciones y al final le vamos a agregar otra posición. Por ejemplo, vamos a poner acá, tal como está escrito acá, vamos a colocar acá, por ejemplo, C, el operador, y vamos a comentar acá, por cierto, agregamos una posición al final del array. Acá en este caso sumamos un arreglo para que te quede registrado a ti. Sumamos los arrays y acá entonces colocas el nombre del arreglo, utilizas el operador y acá le das el valor, por ejemplo valor final, que va a ser una cadena que va a tener el texto que dice valor final. ¿Ok? Ahora, si yo actualizo el navegador, aquí me mostró 6, pero ahora me debiera mostrar 7 valores, porque acabamos de agregar uno. Es decir, fíjate, para que no te pierdas, a ver, tenías el valor de la variable A, que tiene 4 posiciones, tienes la variable B, que tiene 2 posiciones, sumaste la variable A con la variable B, por lo tanto te quedaste con 6 posiciones, eso le almacenaste en la variable C, luego a la variable C le agregaste una posición al final del array, a través del uso del operador menor que, ¿cierto? En este caso el último valor es esa cadena, por lo tanto ahora acá, en esta parte del código, te debiera decir que el arreglo tiene un largo de 4, ¿verdad? Y en esta parte del código ahora te va a decir que tiene un largo de 7, porque te sumó los A con B, pero además te agregó un valor al final. Veamos, a no ser que me haya equivocado en alguna sintaxis, voy a colocarle acá un punto y coma, para evitarme algún tipo de problema. Vamos a ver. Efectivamente, te fijas, ahora el arreglo C tiene 7 posiciones, ¿verdad? Porque a través del operador le agregaste una posición. Por ahí la gente que en PHP ha visto el tema de los array object me va a entender cuando a través de la función append, ¿verdad? Nosotros, a través del método append en realidad, porque es un método de una clase, le asignamos valores al final del arreglo. Entonces, por ahí es súper interesante que vamos aprendiendo este tipo de cositas, y esto ya nativamente que lo tenga Ruby on Rails lo hace por ahí más potente que otros lenguajes, a pesar de que en otros lenguajes también se puede hacer, pero para que vean que también Ruby on Rails tiene sus cositas. Por ahí creo que esto no se puede hacer en PHP, nunca lo he probado. Lo voy a probar a ver si me funciona, pero nunca lo había visto. Entonces, ahora que llegué a Ruby on Rails me encontré con esto y me pareció bien interesante, bien entretenido. Ok, hasta aquí es un poco lo que podemos ver de los arreglos. Ahora lo que tenemos que ver es cómo recorrer los arreglos, porque, ok, aquí nosotros, por ejemplo, si queremos acceder a una de las posiciones, ¿verdad? Lo hacemos a través del índice, ¿cierto? Pero imagínate un caso en el que un arreglo se llenara con registros de una consulta, una base de datos. Entonces, como las bases de datos son dinámicas, nunca vamos a saber, ¿verdad? O nunca nosotros vamos a saber cuántos registros tenía la base de datos en el momento en el que la aplicación fue a hacer la consulta, porque eso depende del evento de un usuario, ¿correcto? Entonces, en esas instancias es bueno trabajar y recorrer los arreglos a través de ciclos para dinámicamente obtener sus valores. Nosotros ya sabemos lo que son los ciclos, así que no estamos tan mal. Y yo te voy a enseñar dos formas de recorrer los arreglos. La forma que te propone Ruby on Rails, pero también lo vamos a hacer a la cesarcancino.com para que también vayas viendo otras maneras. Ok, entonces
acá vamos a colocar abajo un título, por ejemplo H2, recorrer un arreglo con el iterador each. Ese es el valor, la función que vamos a utilizar, la función each. ¿Ok? Vamos a actualizar para que me aparezca el título ahí abajo. Perfecto. Me le coloqué una C de más ahí, típico de mí, siempre me equivoco en estas cosas. Entonces acá abajo vamos a recorrer el arreglo C para que me muestre sus 7 valores a través de la implementación de un ciclo. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a abrir código. Vamos a colocar aquí entonces, recorremos el arreglo C usando el iterador each. ¿Cómo es el cuento acá? Colocas el nombre del arreglo, que es C, ¿cierto? Punto each, ¿correcto? Vas a ocupar la palabra reservada do. No me acuerdo si era así la sintaxis. Acá tengo mi ayuda de memorias, exacto. Do, vas a colocar doble barra vertical. Por ahí nunca he sabido cómo se llama este carácter, así que si alguien sabe, que me lo diga. Por ahí podría buscarlo en Google para no desgastarme. Barra vertical, sí. Ok. Entonces, dos barritas verticales, y acá lo que vas a hacer es, si has usado alguna vez el ciclo for each, esto funciona igual. Es decir, de la variable C, del arreglo C, vas a pasar sus valores a un nombre de variable temporal. Acá, generalmente la documentación utiliza el nombre de variable ítem. Entonces, por ejemplo, siempre cuando vayas a ver la documentación de Ruby on Rails, te vas a encontrar con esta sintaxis, que ellos pasan todo lo que tiene el arreglo C a una variable llamada ítem. Pero aquí te lo comento porque aquí tú le puedes colocar mamá, le puedes colocar perro, qué sé yo, gato, mi novio, cualquier cosa. En este caso mi novio, a mí me gusta la mujer. Entonces, aquí en este caso vamos a seguir el estándar y vamos a utilizar la variable ítem, y luego acá al final tienes que cerrar el ciclo a través de la palabra reservada end. Entonces ahora este ciclo each va a iterar. Recuerda que iterar significa recorrer, hacer o realizar determinada situación o determinada funcionalidad n cantidad de veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces va a ser? La cantidad de veces que tiene, tantas veces como posiciones tenga el arreglo que estás recorriendo, que en este caso es el arreglo C. Ahora podrías acá, por ejemplo, hacer muchas cosas porque se van a pasar 7 veces. En este caso lo que vamos a hacer es cerrar código. Me da por hacerlo con PHP. Cerrar código, y acá vamos a escribir, por ejemplo, posición igual, y aquí vamos a colocar el valor del arreglo. En este caso el valor sería lo que tiene la variable ítem, así tal cual. Y aquí donde puse VG podríamos ocupar la I, ¿verdad? En este caso, ojo, aquí no hay contador asociado, por lo tanto tendríamos que agregar un contador al principio y igual a 0, tal como lo hacíamos en el ciclo while, y acá antes de terminar el arreglo ir incrementando la I de 1 en 1. Yo te había enseñado en el ciclo anterior, en el while, perdón, que para incrementarlo podías usar esta sintaxis, por ejemplo, I igual a I más 1, ¿cierto? Pero también por ahí podrías hacer esto, I más igual 1. Y esto igual generaría que te vaya incrementando el contador de 1 en 1. Entonces acá lo inicializas en 0 y acá le vas sumando una posición después de que te imprima el valor. Entonces, si lo probamos en pantalla, a no ser que tenga algún error, ahí están. En este caso me faltó cambiar ahí la I, sí, porque acá la incrementé, pero acá tengo que ponerla. Entonces, en lugar de VG debiera decir acá igual I, ¿cierto? Y vamos a colocar un BR para que me quede uno debajo del otro. Entonces va a decir posición, el número de la posición, y acá me va a imprimir el valor, y luego se va a saltar un espacio. Recuerda que los valores HTML tienes que colocarlos fuera de las comillas que vas a colocar en una cadena. Entonces yo prefiero separar todo el código. Yo tengo una razón técnica, vamos a probar esto primero y te cuento. Ahí está. Entonces la posición 0 es hola, chao, 23, mamá,
34, 23 y el valor final. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Tomando en cuenta de que el valor final lo asignaste al final, ¿cierto? Estos son los valores de la variable b, del arreglo d, y primero te imprimió los valores de la variable a. Si te enredaste hasta acá, para el video y vuelve atrás, ¿verdad? Para que vuelvas a darle una mirada a esto. Te iba a comentar de la razón por la cual yo separo el código. Los que me conocen del curso de PHP saben que yo lo hago porque nosotros siempre vamos a trabajar en equipo, muchachos, y me refiero a no lo menciono de manera existencial, sino que me refiero a que vamos a trabajar con equipos de trabajo. Entonces no siempre vamos a hacer las aplicaciones solos, y muchas veces vamos a trabajar con maqueteadores web que no tienen ni idea de programación y no tienen por qué tener ni idea tampoco si no es usuario. Entonces, una de las técnicas que yo he adquirido con el tiempo, ¿verdad?, para convertirme en Super Saiyajin, es que no, broma lo de Super Saiyajin, pero para irme volviendo bueno programando, ¿verdad?, es ir separando todo el código del lenguaje del servidor para que se interprete, y le dejo el código HTML libre a los maquetadores, cosa que ellos sepan que todo lo que está dentro de los tags no lo tienen que tocar, y todo el código HTML va por fuera, entonces no se van a confundir jamás. Y siempre cuando yo llego a trabajar con algún diseñador lo siento y le explico esto, ¿verdad?, para que no tengamos problemas. Aún así a veces se generan, pero ya son menos, y pasa mucho que por ahí una vez un diseñador, no voy a dar el nombre, pero me borró todo el código PHP de una aplicación que le pasé porque dijo que se veía feo, era antiestético. Entonces imagínense. En fin, ya con esto nosotros tenemos la capacidad técnica de entender qué es un arreglo y de hacer algunos ejercicios asociados al tema del manejo de arreglos. ¿Ok? Ya podríamos empezar a colocar manos en el código y empezar a poner en práctica este tipo de cosas. ¿Ok? Yo por ahí te voy a plantear algunos ejercicios, a ver si me animo, para que también ya vayas preparando y trabajando con esto. ¿Ok? Ya sabes crear arreglos, sabes en este caso acceder a sus valores por separado, sabes sumar arreglos, podrías acá restarlos o hacer cualquier cosa, sabes también asignarle valores, en este caso sabes también podrías restarle valores perfectamente. Sabes también recorrer los arreglos, saber el largo de un arreglo a través de la propiedad length, ¿cierto? Aprendiste a recorrerlos ahora con el ciclo for each, y ahora vamos a ver lo último acá de los arreglos. Vamos a colocar un HR acá y vamos a escribir otro H2 para colocar otro título que va a decir, vamos a recorrer, en este caso el título va a decir recorrer un arreglo usando el ciclo for, que es algo que por ahí es mucho más familiar para algunos de ustedes, entonces lo vamos a hacer ahora. Vamos a actualizar aquí entonces, y ahí está el título que va a decir recorrer un arreglo, pero ahora usando el ciclo for. Por lo tanto vamos a recorrer el mismo arreglo, pero ahora utilizando el ciclo for. Ya sabemos crear un ciclo for, entonces simplemente lo creamos. Ya escribir PHP. Colocamos for, ¿cierto? Y, que sería el contador. In, ¿cierto? Ya se me olvidó cómo era el for. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá está, ok. For y in, en este caso 0, punto, y acá el último valor que le vamos a decir es el nombre de tu arreglo, punto, length, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque siempre voy a necesitar menos de un valor. Cierro esto, cierro el for y podría tomar esto que tengo acá para imprimir el valor del arreglo. Lo voy a copiar acá. Lo que hago es cerrar acá el HTML, en este caso el código Ruby on Rails. Ahí está, para que te quede más claro. Acá entonces lo que hago es colocar código Ruby on Rails, y acá coloco el código HTML, ¿cierto? Que donde tengo posición i, ahí está declarada la i, y acá en lugar de imprimir ítem, porque esa variable ahora acá dentro del ciclo for no existe, lo que voy a hacer es colocar c
abro corchetes, y acá el índice ahora va a ser el contador que va a ir mostrándome los índices de forma dinámica. Por lo tanto, acá puedo usar la variable i, lo que va a hacer es irme indicando los índices dinámicamente. Es decir, entonces acá el for va a empezar a recorrer desde la i, que se inicializa en 0, y va a llegar hasta el largo del arreglo menos 1, ¿cierto? Porque si yo tengo un arreglo de largo 4, significa que el último valor de ese arreglo no va a ser 4, sino que va a ser 3. Entonces por eso acá siempre tenemos que restarle 1, ¿ok? Entonces luego, bueno, acá usamos la i, que es el mismo contador, pero ahora el for recuerda que tiene el contador asignado nativamente, y acá entonces lo que haces es imprimir, pero ahora llamando al nombre del arreglo y pasándole el índice de forma dinámica. Le colocamos el mismo br y probamos ahora a ver qué pasa, que es que no tengo ningún error de sintaxis, y obtenemos el mismo resultado, fíjate. Entonces acá ya estamos como volviéndonos Saiyajines, porque tenemos acá el recorrer el arreglo con el iterador each, que es lo que se hace habitualmente. Este es el equivalente al for each, ¿cierto? Pero también vemos la forma mediante la cual podemos recorrer un arreglo utilizando el ciclo for. Entonces eso se constituye como algo reinteresante, muchachos, porque nos permite tener una funcionalidad y tener bien controlado y bien manejado el tema de la funcionalidad con arreglos. Bien, ok, eso en principio. Vamos a la segunda parte ahora de este video, que es con lo que voy a terminar. Te prometí al principio que te voy a enseñar a hacer funciones. Entonces vamos a crear funciones. Vamos a ir a la vista 2 que creamos, ¿cierto? Recuerda que creamos dos vistas. Voy a borrarle el código acá, voy a hacer un H1 y voy a colocar acá trabajando con funciones o definiciones en Ruby on Rails o ROR, ¿cierto? Entonces ahora podríamos nosotros abrir esto en otra pestaña y vamos al controlador, en este caso a la vista 2 ahora, y ahí tenemos el título: trabajando con funciones o definiciones en Ruby on Rails. Bien, para los que son nuevos en programación, una función es un grupo de código que te permite realizar una tarea o encapsular una tarea que sea repetitiva, perdón. Cuando yo me refiero a encapsular, y por ahí el otro día tenía un debate resabroso con uno de los sabelotodos de mi chat, en donde él me decía que el término encapsulamiento solamente estaba asociado a la programación orientada a los objetos, pero no es así. En realidad encapsular es optimizar y generar código, ocultarlo y generar que sea reutilizable. Entonces en ese sentido entran las funciones. ¿Te acuerdas que yo por ahí te enseñaba la función rand, ¿cierto? Que era una función nativa de Ruby on Rails que te permite, en este caso, mostrar u obtener un valor random, un valor aleatorio, de acuerdo al número que tú le colocaste. Si le colocaste 5, por ejemplo, como lo hicimos en el ejemplo, te va a mostrar un número aleatorio de 0 a 5. Entonces, eso es una función nativa, pero también te decía que nosotros podemos crear nuestras propias funciones dentro del lenguaje Ruby on Rails. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a abrir código acá y vamos a colocar un comentario acá creando definiciones. ¿Y por qué decimos definiciones y no funciones? Porque acá es lo mismo. De hecho, vamos a ver después que en las clases, para crear los métodos, igual vamos a crear definiciones. ¿Ok? Ruby on Rails no ocupa la palabra function, o por lo menos yo no la he visto. Sería mentiroso si te digo que no la ocupo. No la ocupa Ruby on Rails porque no estoy seguro. Pero según lo que yo he revisado, la palabra function no la usan. La palabra reservada function no la usan. Entonces, lo que usan ellos es la palabra reservada def. De hecho, acá tengo un ejemplo. Entonces, ¿te fijas? No, mentira, acá. Entonces, si te fijas, acá entonces vas a colocar la palabra reservada def para crear una función tuya. Le vas a colocar un nombre a la función, por ejemplo, saludo. ¿Ok? Vas a abrir paréntesis y, si no mal no equivoco acá, vas a colocar un end para cerrar la función. Entonces, todo lo que coloques acá va a ser reutilizable
y solamente lo vas a poder usar cuando llamas la función. Para los que son novatos en programación, cuando trabajas con funciones, o en este caso definiciones en Ruby on Rails, tienes que trabajar en dos instancias. Una es crear la función, o por ahí, o declararla también, es una palabra técnica que se usa, o definir también. Lo que pasa es que definir definiciones como que suena feo, pero por ahí también te vas a encontrar con cualquiera de esos tres conceptos. Es lo mismo, crear funciones, declarar funciones o definirlas. Cuando tú creas una función, acá entonces utiliza la palabra reservada def, le das el nombre que le vas con el que se va a identificar tu función. Este nombre no puede ser ninguna palabra reservada de Ruby on Rails. Por lo tanto, acá no podrías crear una función llamada if, por ejemplo, porque te daría error, porque if es una palabra reservada, ¿cierto?, para generar condicionales. Tampoco podrías crear una función llamada rand, ¿cierto?, porque eso es una palabra reservada. Por lo tanto, tiene que ser una función con un nombre tuyo. En este caso se sugiere siempre que el nombre de la función esté asociado a lo que hace la función. En este caso, la función lo que va a hacer es saludarme. ¿Ok? Aquí dentro vas a colocar algún código que se va a ejecutar cuando llame a la función. Aquí dentro de las funciones tú puedes colocar condicionales, más adelante lo vamos a ver. Tú puedes colocar condicionales, hacer ciclos, lo que tú quieras. Y siempre es importante entender que dentro de las funciones, si bien es cierto, se puede imprimir, mandar a imprimir, por ejemplo, con un puts o con un print. Recuerda que a mí no me funciona, pero seguramente a ustedes quizás les funciona hacer esto, puts y algún valor. Entonces por ahí, ojo con eso. Entonces acá podrías imprimir algún valor desde la función, pero no se hace eso por un tema técnico. Lo que se hace siempre es utilizar la palabra reservada return para que la función me retorne algún valor. En este caso le vamos a decir, por ejemplo, que me retorne una cadena que va a decir hola mundo, por ejemplo, desde mi primera, para que suene emocionante, definición. Ahí, para que quede emocionante. Entonces ahora, si yo actualizo el navegador, no debiera tener ningún error, pero tampoco se me debiera mostrar nada en pantalla. Ojo, ¿por qué? Porque aquí hice la primera parte, que es crear, declarar o definir una definición. Y ahora viene la segunda parte, que es llamar a tu definición. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a colocar el nombre de tu definición, por ejemplo, saludo, abres y cierras paréntesis y punto y coma al final. Recuerda que el punto y coma es opcional, pero ya hablamos de eso, de que te recomiendo usarlo. Entonces, de esta forma llamas a la función. Por lo tanto, al colocar esta sintaxis, lo que va a hacer es que se va a ejecutar todo el código que está dentro de tu función, que sería el retornar esta cadena de texto. Si yo actualizo ahora en pantalla, me debería aparecer en blanco, porque no estoy, simplemente estoy retornando, por lo tanto no estoy imprimiendo nada, pero el que me aparezca en blanco también me va a decir a mí de que no tengo ningún error de sintaxis. Vamos a verlo. Efectivamente, ¿te fijas? Entonces funciona. Por lo tanto, podrías hacer esto. Podrías, por ejemplo, cerrar acá, cerrar el script y colocar acá, por ejemplo, igual, en este caso, saludo, y a no ser que me dé algún error de sintaxis, ahora imprime hola mundo desde mi primera definición en Ruby on Rails. Interesante, ¿verdad? Ahora le coloqué el signo igual ahí, entonces ahora se imprime en pantalla porque la función lo que hace es retornarme, y acá lo que dice es imprimir lo que me retornó la función saludo. Hasta ahí, si es que no entendiste, devuelve el video, ¿verdad? Y vuelve a ver eso en la misma aplicación, para que por ahí, si te perdiste en algo, lo vayas refrescando. Ok, eso te da la idea a ti de que ya con todas las cosas que hemos hecho, de crear arreglos, crear condicionales, crear condiciones, crear estructuras de control de flujo, estructuras condicionales y todo eso, ya estamos en condiciones de por ahí hacer algún ejemplillo por aquí y por allá.
pero todavía nos falta, porque tenemos que llegar a crear clases, crear objetos, crear métodos, herencias y todo ese tipo de cosas que hace por ahí que se vuelva más entretenido el trabajo con Ruby on Rails, porque recuerda que esto es un lenguaje que es orientado a los objetos. Entonces la idea es que veamos cómo se crea una clase, y sus atributos, sus métodos, sus herencias, las definiciones, los modificadores de acceso y todo ese tema. Bien, hasta aquí creamos funciones, pero vamos a ver otro tema asociado a las funciones, y con esto terminamos el video. Vamos a colocar acá un HR. En este caso podrías colocar simplemente un título, por ejemplo H1 o H2, por ejemplo, sería más, en fin, no sé, como quieras. Y acá vamos a colocar trabajando con definiciones, con parámetros en, vamos a colocarlo así nada más para no escribir tanto. Entonces, trabajando con definiciones con parámetros en Ruby on Rails. Actualizamos, ahí está el texto, ¿verdad? El título. ¿Y cuál es la idea? Es que vamos a ver que también las funciones, de hecho, ¿te acuerdas que cuando por ejemplo llamabas a la función run, voy a comentar eso acá, llamabas a la función run, tú le pasabas un parámetro, que en este caso era por ejemplo el 5, para que me imprimiera o me retornara. Recuerda que la función run retorna, o todas las funciones retornan. De hecho se nos fue necesario hacer en este caso ocupar el signo igual para poder imprimir lo que me mostraba la función run, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí se le pasa un parámetro. En el caso de la definición que nosotros creamos no le pasamos ningún parámetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear otra definición para pasar, en la cual podamos pasar un parámetro. Por ejemplo, vamos a crear acá def saludo 2 paréntesis end. Antes que se me olvide comentártelo, después vamos a ver el tema de dónde tenemos que colocar las funciones. Vamos a ir a hablar de los helpers, pero no lo vamos a hacer en este video, que es donde tienes que colocar tus funciones y todo. Vamos a hacer algún ejemplillo práctico con eso, pero por ahora me interesa que aprendas a crear funciones de esta manera y de esta otra forma. Les lo digo porque después quizás se me olvide. Ok, hasta aquí creaste tu función y nada nuevo, ¿cierto? Pero fíjate, tú le podrías pasar algún parámetro acá, por ejemplo, un parámetro que se llame nombre, y ese parámetro, cuando la persona tenga que llamar a la función, se lo va a tener que pasar, igual como se lo pasaste acá, a la función run. Interesante, ¿verdad? Entonces, fíjate, por ejemplo, acá podríamos retornar return hola, y acá podrías usar interpolación, por ejemplo, perdón, esto es con llaves. Entonces podrías interpolar ahí y colocar el valor que te pasaron como parámetro. Tú puedes pasar todos los parámetros que quieras. Por ejemplo, puedes pasar nombre, coma, apellido, y siempre los valores van a estar separados por coma. Es decir, puedes pasar todos los parámetros que quieras a la función, pero estos tienen que estar separados por una coma. Entonces acá podrías poner eso, por ejemplo, hola, tu apellido es, nuevamente interpolamos, apellido. Respecto de los nombres que tú le des a los parámetros, también te sugiero que siempre estén asociados a lo que hagan. Entonces acá se le va a pedir efectivamente el nombre y el apellido, pero acá podrías pasar cualquier cosa, ¿verdad? Números, texto, lo que tú quieras. Si yo actualizo el navegador y no me da ningún error, significa que estoy bien. Si no, voy a tener que ir a revisar la documentación. Bien, no me da ningún error, la página está en blanco. Por lo tanto, ya ahora podría, por ejemplo, crear una variable acá, en fin, no sé, por ejemplo la variable nom, y esa variable nom va a ser igual a la función saludo 2, y esa función va a recibir dos parámetros, en este caso César, Cancino. Entonces ahora yo podría, y fíjate acá vemos otro tema, que podemos nosotros también asignarle a las variables valores de funciones. De hecho, cuando vimos la variable run lo hicimos. También lo podríamos haber hecho con la función salud. Eso no tiene nada que ver con que reciban unos parámetros. Fíjate que acá al llamar a la función nosotros le pasamos los dos parámetros que la función necesita. Ok, en este caso la pusimos dentro de la variable nombre, por lo tanto ahora podríamos imprimir la variable nombre
la variable nom en este caso que colocamos acá, y ahora se me debería imprimir ese texto con la interpolación que tiene. Debería decir: hola César, tu apellido es Cancino, que es lo que pasamos acá como apellido. Vamos a ver. Efectivamente, hola César, tu apellido es Cancino. Por lo tanto, ahora el valor César y el valor Cancino son dinámicos. Interesante, ¿verdad? Bien entretenido el tema. A mí me gustó bastante Ruby on Rails. Estoy más motivado que todos ustedes yo aprendiendo esto, así que no se creen. Ok, para terminar, te quiero comentar un tema que es bueno que lo tengas presente. ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de las variables? Te decía que habían varios tipos de variables. Y te decía que las que yo te enseñé se denominan variables locales, ¿cierto? Pues bien, además de las variables locales, tú también tienes las variables globales, en este caso, y las variables específicas, en este caso. ¿Cuál es cuál? En este caso, fíjate. Por ejemplo, si yo creo una variable dentro de una definición, esa variable va a tener incidencia solamente dentro de esa variable, dentro de esa definición. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, acá en lugar de nombre, le pasaba la variable nom, por ejemplo, en este caso acá también tendría que poner nom, ¿cierto? La variable nom de acá solamente va a tener instancia o va a existir dentro de la definición y no tiene nada que ver con esta variable nom que yo creé acá afuera. Ojo con eso. Ojo con eso, muchachos. Yo de hecho podría acá crear otra variable nom, por ejemplo igual a Pedro, por ejemplo, voy a colocar un punto y coma ahí. Y acá la variable nom fuera de la definición tiene el valor Pedro. Aquí yo le paso como parámetro un parámetro, valga la redundancia, que se llama nom, que es una variable pero que solamente existe dentro de la definición. Y acá nuevamente reinstancié, es decir, reutilicé la variable nom que tengo ahí arriba, pero ahora toma el valor de la función saludo. Por lo tanto, yo podría probar todo esto y cerrar acá, abrir, y acá por ejemplo podría imprimir en pantalla, unas comillas, el valor de nom es, y generamos una interpolación nom. Podrías colocar ahí un BR, ¿verdad? Para que te quede separado. Entonces acá me debería decir que el valor de nom es Pedro. Luego acá va a utilizar nom como un parámetro interno de la función, es decir, nada que ver, a pesar de que se llaman igual, pero no tiene nada que ver con la variable nom de arriba. Y acá la variable nom sí tiene que ver con la de arriba, pero lo que estamos haciendo es reasignar. Así se denomina ese concepto. De hecho podríamos colocar acá como comentario: reasignamos la variable nom. Bien, si entendiste todo eso, ahora podrías imprimir en pantalla. ¿Y qué te mostraría? Te diría primero que el valor de la variable nom primero es Pedro, y luego el valor de la variable nom es este texto que está acá, que proviene de la definición, en este caso de la función llamada saludo-2. Es un dato muy interesante y es un error técnico que muchas veces cometen, sobre todo los que son novatos, los que están recién empezando en esto, por ahí lo cometen, entonces se equivocan en eso y pasa porque nadie les explica este tema. Entonces es importante tener presente, esto se denomina, tiene un nombre, se llama el alcance de las variables, así se denomina técnicamente este concepto en programación. ¿Ok? Ojo, yo cuando hablo de novatos no es algo despectivo ni nada, sino que se denominan así a las personas que están recién comenzando, y no lo digo, reitero, sin ningún ánimo de ser despectivo para nada. Siempre hay que ser respetuoso, y por eso hago esta explicación y les explico que lo digo sin ánimo de ser despectivo para que no se me malinterprete. ¿Ok? Bien, yo creo que el video lo vamos a dejar hasta acá porque hemos visto varias cosas, ¿ya? Y nada, muchachos, cualquier consulta que tengan respecto del código, recuerden dejármela acá en los comentarios. Recuerden que acá tienen la categoría de Ruby on Rails en mi página web cesarcancino.com. Acá si entras a cualquiera de los videos, recuerda que acá se carga toda la información y acá abajo tienes la posibilidad de ir generando comentarios haciendo preguntas y todo eso.
También aquellas personas que quieran hacer alguna donación, ya sea a través de el envío de un SMS desde tu país, se agradece mucho, ¿verdad? Y también aquellas personas que quieran hacer donaciones a través de alguna de estas herramientas que te coloco acá en el formulario de contactos, siempre van a ser bien recibidas, ya sea a través de PayPal, Western Union o las personas que viven acá en Chile. Algún depósito a la cuenta bancaria siempre está de más para mantener actualizada de manera más periódica el sitio. Entonces básicamente ese es el objetivo de las donaciones. Tampoco no está pidiendo limón ni nada, sino que en la medida de lo que tú puedas, ¿verdad?, puedes irnos aportando para tener con más periodicidad actualizaciones de contenido en el sitio web. ¿Ok? Perfecto, entonces dejamos el video hasta acá. Les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga.